A ti te damos toda la honra, toda la gloria, Señor, porque tú una vez más has permitido, Señor, que estemos aquí alabándote, glorificándote, exaltándote, estudiando tu bendita palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos levantaste en esta mañana a misericordias nuevas. Nos has provisto todo lo necesario durante este día, el pan nuestro de cada día, Señor, cuidado, protección, en fin, tu gracia, Señor, nos ha cubierto totalmente. Sabemos que todas estas cosas vienen de ti, Señor, y no las damos por sentada, Padre. Te damos gracias y te pedimos ahora, Señor, que tú nos dirijas en este estudio, Señor, que nos des sabiduría, entendimiento, que podamos nosotros aprender el mensaje que tú le comunicas a tu pueblo a través de esta escritura, Señor. Y como siempre, a ti la honra y la gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bájame un poquito ahí, Tony, al mío, por favor. Está en la capa A. Aprieta la A primero. O la B, perdón, la B. El que dice Ken C. ¿Lo oíste? Está al principio. ¿Ya? Sí, bueno, sí. Ajá, ahí mismo, muy bien. Perfecto. Bueno, mis amados, pues vamos a comenzar. Hoy vamos a terminar hasta el capítulo 9 con el favor de Dios. Y vamos a dar primero unos conceptos fundamentales que ya hemos dado anteriormente como manera de repaso, porque desde hoy en adelante vamos a empezar a ver un poquito a Cristo. Vamos a ver unas cosas muy interesantes que comienzan en estos capítulos y vamos a entender muchas cosas de cómo se desarrolla la historia y los propósitos de Dios. Así que rápidamente vamos a ver. Yo creo que me quedé sin pilas. A ver. ¿Dónde está Toñito? Me quedé sin pilas, hermanos. Y triple A. No sé si hay ahí. ¿Triple A? Sí. Sí, está todo. Vamos a tener que hacer un panel solar aquí también. Bueno. A ver ahora. Ahora sí, hermanos. No. No, Tony, estás tan... ¿De dónde la sacaste? No. Ay, Señor. ¿Qué necesitas, mi amor? Dime. Pilas. ¿Doble A o...? Triple A. Si no, pues no hay problema. Si no, pues le damos aquí con... No hay problema. Le damos aquí. Muy bien, bueno, pues vamos a seguir. Pues ya hemos dado todas estas cosas. Vamos a ir un poquito rapidito, hermanos, para entonces entrar en lo de hoy. Una vez más es importante entender esto acerca del libro de Génesis, la historia antes de la historia. Y me pregunté ¿por qué nos hemos tardado tanto? Estos son 10 clases en los primeros 11 capítulos y no hemos terminado hasta el capítulo 11. Y me doy cuenta que es necesario hacer esto en estos primeros 11 capítulos, porque es la fundación que da paso a todos los demás. Después que pasemos estos 11 capítulos, ya verán cómo agarramos vuelo muy rápido.
Pero es importante entender, porque esta es la fundación donde vamos a construir, o donde la Escritura construye toda la historia, todo el plan de Dios. Así que era necesario que pasáramos tanto tiempo aquí, ¿no? Entonces, sabemos que no había nadie en esos tiempos, que Moisés está escribiendo estos, unos 3.500 años atrás, pero del tiempo que pasó desde que sucedieron estos eventos hasta que Moisés los escribe, nadie sabe realmente. Entonces, por eso le llamamos la historia, gracias Tony, antes de la historia, ¿no? Y yo no sé qué pilas están ustedes teniendo ahí, pero no funciona. No sé. Está bien, lo dejamos así, hermano, no se preocupen. Ok, entonces es la historia antes de la historia, y el propósito del libro de Génesis es revelarnos teología, el estudio de Dios. ¿Quién es Dios? Acuérdense, una vez más, la audiencia son los israelitas recién liberados de Egipto, 400 años ahí. Están ellos absorbiendo toda esta cosa, ¿verdad? ¿Quién es Dios? ¿De dónde salieron ellos? ¿Cómo llegaron a Egipto? Y todas estas cosas van a ser reveladas para ellos. ¿Hacia dónde van también? Dijimos que es un libro correctivo, corrige los mitos de la época, de lo que creían las naciones paganas a su alrededor, los egipcios, los cananeos, múltiples dioses, historias del diluvio, como vamos a ver hoy. Y lo que hace el libro de Génesis es decirle a los israelitas: no es así como sucedió la cosa, como ustedes oyeron de los cananeos o de los egipcios. Esto fue lo que realmente sucedió. Corrige esas cosas, ¿no? Entonces, ya dijimos que Dios utiliza la cultura, los medios, el contexto de la época para hacer esta revelación. Entonces, vemos que Génesis es la historia de Dios en su relación con la humanidad. No es un libro de ciencia humana, ya esto lo hemos dicho muchas veces. Y cuenta, ¿verdad?, cómo es que Dios, y esto lo veremos más adelante en los próximos capítulos, pues elige a un hombre por medio del cual nacerá una nación, y cómo nace esa nación y qué es lo que sucede con esa nación, cómo llegan hasta Egipto, ¿verdad? Y después viene el libro de Éxodo y todo lo que sucede ahí. Entonces, eso es lo que Génesis nos está revelando. Y nos da las diferencias, como hemos dado tantas veces, ¿verdad?, entre lo que creían esas culturas paganas y lo que realmente es la realidad. Un solo Dios, se llama el monoteísmo en vez de politeísmo, ¿verdad? Todas las otras culturas creían en múltiples dioses. El Dios es personal, es un Dios que crea a los seres humanos a su imagen y semejanza. Yo me imagino que gente cananea o egipcia que oían estas cosas dicen que no puede ser, porque los dioses que ellos creían eran impersonales. De hecho, los seres humanos eran como siervos de ellos, eran esclavos. ¿Cómo es que Dios personal? ¿Cómo es que los creó? Dice que los creó a imagen y semejanza. Imposible. Pero esa es la pura verdad. Está corrigiendo todas estas cosas acerca del verdadero Dios, ¿no? Ahora vimos entonces qué pasó. Como el hombre se separa de Dios, le llamamos la caída, pero es realmente una separación, ¿verdad? Y esto ocurre por una desobediencia, por el pecado. Dimos todas estas alternativas, diferentes interpretaciones, no importa. Lo importante es que el hombre pecó, ¿verdad? Pecó el hombre, desobedeció a Dios y se separa de Dios. Y esto es lección para todos nosotros, porque esto aplica hasta hoy en día y aplicará hasta que venga el Señor Jesucristo. El pecado separa al hombre de Dios. Ese es el concepto que hemos aprendido aquí y seguimos aprendiendo y lo seguimos aplicando, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan al principio cuando dijimos que la tierra estaba fuera de orden, desordenada y vacía? Dios vino a poner orden y empieza a crear todas estas maravillas, y finalmente le da al hombre la potestad. Le dice: creced, multiplicaos, enseñoréense de la tierra, sigan ustedes poniendo el orden. Ahora, el plan original era en la presencia de Dios. Y ese era el plan perfecto, ¿verdad? Porque en la presencia de Dios es donde solamente hay eternidad, ¿no? Ahora, cuando se separa el hombre de Dios,
el hombre entonces adquiere este conocimiento del bien y del mal, como dimos, y todo lo que hay ahí entre medio, ¿no? Y con ese conocimiento, entonces ahora intenta el hombre, aparte de Dios, ponerle orden a la creación, ¿verdad? Pero aparte de Dios. Ese es uno de los conceptos también ilustrados aquí, ¿no? Entonces, vimos esto en la descendencia de Caín, cuando empiezan a construir ciudades, empiezan a hacer herramientas, música, herramientas de bronce, de hierro, ¿verdad? Vimos a Lamec, hay dos Lamec, el Lamec de Caín, ¿verdad? Que mató a dos personas, agarró dos mujeres para él porque le dio la gana y dijo, bueno, si a Caín Dios lo protegió y dice, el que le haga daño a Caín, lo voy a castigar 7 veces más, a mí, Lamec, 70 veces 7 o 70 veces más. Entonces vemos la prepotencia del hombre ya ahí, ¿verdad? Enseñoreándose por su propia cuenta de todas estas cosas. Y todo eso es causa del pecado, causa del pecado. Bueno, entonces, en el capítulo 6, Dios decide revelar su ira, específicamente por haberse multiplicado la maldad, ¿verdad? Y esto es importante, quiero que lo recuerden siempre, hasta llegar a su colmo. La paciencia de Dios, la longanimidad de Dios, la espera de Dios, ¿verdad? Tiene un límite, tiene un colmo. En Génesis 15, usted lo puede leer ahí, como el Señor le dijo a Abraham lo que iba a suceder y que estarían 400 años ahí en esclavitud, porque el pecado de los amorreos o de los cananeos no había llegado a su colmo. O sea, estos cananeos que después echaron fuera, que es la tierra prometida, vivían allí, tuvieron 400 años y un poquito más para arrepentirse y no se arrepintieron. Entonces vemos que la paciencia de Dios tiene un colmo. Lo que pasa aquí, hermanos, es que tenemos que tener mucho cuidado con esto. Porque aquí le doy unas instancias de cómo Dios trae juicio y a veces la mecha de Dios es muy cortita y a veces más larga, ¿verdad? 400 años, mucho tiempo. En los amalecitas, en Primera de Samuel, fueron como 500 años. Cuando el Señor ordena a Saúl a destruir los amalecitas, 500 años después de lo que hicieron en el desierto con el pueblo de Israel, que los atacaban en la retaguardia a los más débiles, ¿verdad? Y los saqueaban mientras ellos iban por el desierto. Entonces tuvieron 500 años. Ahora vemos como Nadab y Abiú trataron de encender el fuego extraño o incienso, ¿verdad? Cuando no les correspondía y quedaron fulminados en el instante. Vemos a Ananías y Zafiras en el instante. Entonces hay que tener cuidado con esto, hermanos, ¿ok? La paciencia de Dios no sabemos, ¿verdad? Cuánto dura en algunos instantes, ¿verdad? O unas instancias. En fin, el punto es que tiene un colmo, tiene un colmo. Dios es bueno, misericordioso, pero sabemos de ninguna manera tendrá por inocente al malvado. Esto es lo que vemos aquí. Entonces, dimos unos conceptos bastante generales del diluvio. El diluvio era una historia común de esa época. De esa época vimos dos ejemplos. Esto se le llama las epopeyas, ¿verdad? Dimos una composición literaria que recuenta hazañas de héroes, ¿no? Entonces dimos dos, la epopeya de Gilgamesh, te la puede buscar, la puede googlear, ¿verdad? Y ahí y la puede leer y todas estas cosas. Y habla de un diluvio ahí. Habla de un diluvio y esto data de 4.000 a 5.000 años, que es más o menos la época de Abraham. Abraham se cree que fue 4.000 años atrás. Y mire de dónde sale esta epopeya, de Ur. ¿Quién salió de Ur? Abraham salió de Ur, ¿verdad? Entonces, todo esto eran historias conocidas de la época. La de Atrahasis viene un poquito después. Habla de la multiplicación de la humanidad antes de un diluvio. Tienen su dios Enki o Enlil, dependiendo de cómo usted lea, ¿verdad? Y lo manda a construir a este señor, Atrahasis, un arca y meter 2 animales de cada especie. Y ocurre en el tiempo del rey Hammurabi de Babilonia, que también es en esa área, en la área de Ur, ¿verdad? Ahora, estos 3.500 años, ahí está más cerca de la época de Moisés. Así que eran conocidas estas historias, ¿no? Pero
dijimos que si usted lee esa epopeya, dice que este Dios le molestaba el ruido de la humanidad. Eso es lo que dice la epopeya, ¿verdad? Se había multiplicado tanto la humanidad que no lo dejaban dormir. Bueno, pues claro, entonces Génesis corrige esto, ¿verdad? Génesis nos dice que fue juicio decretado por Dios por el pecado de la humanidad. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros, ¿no? Así que la audiencia de Génesis conocía todas estas historias y el libro, el recuento del diluvio, pues corrige todos estos mitos, ¿no? que estaban en esa época. Ahora, ¿qué motivó a Dios a ejecutar juicios sobre la humanidad? Vamos a seguir esto en proceso lógico. Dice que se multiplicó la humanidad, incluyó hijas. Esto está en el Génesis capítulo 5, en la descendencia de Set, ¿no? O de Adán y Eva, que está la descendencia de Set, y dice que en cada descendencia, dice, tuvieron hijos e hijas, ¿no? Entonces, dice que estas hijas fueron deseadas por esos hijos de Dios, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y las tomaron por mujeres, ¿verdad? Y aquí notamos la semejanza al pecado de Eva, ¿ok? Eva vio, pues estos hijos de Dios vieron, Eva deseó, codició el fruto, ¿verdad? Pues ellos desearon estas mujeres, ¿verdad? Y Eva tomó y ellos tomaron también, ¿verdad? Eso vemos una semejanza ahí bastante interesante. Bueno, entonces después dijimos, bueno, ¿quiénes son estos hijos de Dios? Dimos las tres interpretaciones y esa que está sombreada pues es la que yo me apego más, ¿verdad? Pero quiero decirles hoy, y lo voy a decir varias veces en varias interpretaciones, no estoy tan firmemente apegado a una de ellas. Yo me inclino más a esta, pero puedo cambiar en un instante, ¿verdad? La razón por la cual no estoy bien es que no lo he estudiado a la profundidad que a mí me gusta estudiar las cosas, porque no tengo el tiempo, ¿verdad? Y como para mí no es tan importante, pues lo dejo para después, no sé, a lo mejor me moriré y nunca sabré, pero esta es la que yo más me inclino, ¿verdad? La mayoría de las personas piensan que fueron ángeles caídos, está bien, no importa, no importa. Esto no es importante en realidad. Entonces, después el Señor dice ahí que no contenderá con el hombre para siempre y sus años serán 120 años, ¿no? Entonces aquí hay dos interpretaciones también. Una es que significa que son 120 años de vida y vemos que el pecado sí acorta la vida del hombre. Bueno, en esa ocasión dije el cuarto mandamiento, el hermano Juan me corrigió, es el quinto mandamiento, ¿verdad? Honrarás a tu padre y a tu madre, ¿verdad? El primer mandamiento con promesa y tendrás largos años de vida. Así que no hay duda que el pecado acorta la vida del hombre. O 120 años antes del diluvio, que es la que yo creo que es más correcta, de nuevo, pero no tengo una posición firme en ninguna de estas, ¿no? Bueno, entonces vemos como Dios ve lo que hay en la tierra, la maldad, Dios siente, ¿verdad? Siente por esa maldad, entonces Dios hace. Y esto es importante, no lo tomen tan a la ligera, porque esto nos da cómo Dios interactúa con nosotros, y eso sigue siendo cierto hasta el día de hoy, ¿verdad? Dios es espíritu eterno, infinito e inmutable. Dios no tiene ojos, Dios no tiene brazos, Dios no tiene boca. Pero mire cómo habla la Escritura acerca de Dios, ¿verdad? Como un Dios personal. ¿Por qué? Porque se relaciona personalmente con los seres humanos, ¿ok? A pesar de que está infinitamente por encima de nosotros. Entonces, Él se relaciona íntimamente con el hombre, y eso es lo que quiero que entendamos todos, ¿verdad? Entonces Dios siente, Dios se agrada, Dios se enoja, Dios se entristece y todas estas cosas, porque es un Dios relacional. ¿Y cómo lo vemos? En el Hijo. Ese Dios personal tiene su revelación máxima en Jesús, en el Hijo. Vemos el carácter de Dios en Él, ¿no? En la humanidad de Dios la vemos en el Hijo. Dice Hebreos que es el resplandor, el Hijo de su misma gloria, la imagen misma de su sustancia, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que vio Dios? Bueno, pues se multiplicó la humanidad. Ahora quiero decir aquí, hermanos, donde quiera que se multiplique la humanidad, se va a multiplicar el pecado.
¿Por qué? ¿Por qué, muy? La maldad. Pero ¿por qué se multiplica el pecado cuando se multiplica la humanidad? Porque somos pecadores. Exactamente, porque somos pecadores, exactamente. Muy bien, y sí se multiplica la maldad, pero ya por definición el hombre es pecador, pues se va a multiplicar el pecado, ¿no? Entonces, al multiplicarse la humanidad, esto sucede. Ahora, ¿a qué grado fue esto? Pues lo dimos, que toda intención de los pensamientos de su corazón eran solo hacer siempre el mal. Esto es importantísimo, porque esto habla de intención, no de acción. Obviamente, en el versículo 11 del capítulo 6 nos dice que estaba llena de violencia toda la tierra. Acuérdese usted que el pecado siempre empieza como intención. Por eso debemos cuidar nuestros ojos. Cuidado con lo que estamos mirando, porque por ahí entran las intenciones. Es uno de los lugares por los cuales entran las intenciones. Se acumulan en nuestros corazones y eventualmente esa acumulación viene y se transforma o se muestra con una acción externa, ¿verdad? Entonces, mire cómo Dios mira las intenciones del corazón del hombre. No está mirando la acción. Sí estaba llena de violencia porque estaban manifestando todas las intenciones que ya tenían en sus corazones, pero Dios miró el corazón de cada ser humano y no había ni uno que pensara nada bueno. ¿Usted se imagina? Excepto uno, ¿verdad? Excepto Noé, que lo vamos a ver aquí más tarde, que halló gracia ante los ojos de Dios. Ahora, una vez más, esto es importante porque el Señor dijo en Mateo 24, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces ya sabemos cómo eran los días de Noé, ¿ok? Y estamos hablando de intención. Y mi consejo es, y esto es lo que yo uso personalmente, si usted quiere saber cuán cerca está la venida de Cristo, que nadie nunca va a saber el día y la hora, pues mire cómo está la sociedad. Mire cómo está la sociedad, porque lo que está sucediendo en la sociedad es que la intención de los corazones de los hombres está siendo expuesta, ¿verdad? Entonces, la moralidad social, cómo va la sociedad moralmente, nos da una indicación de esta brújula, ¿verdad? Del reloj profético, ¿verdad? Ahora, lo interesante de esto, o no sé si interesante, pero es que mientras más corrupta se vea la sociedad, más inmoral, pues más cerca está la venida del Señor. Entonces, si la intención de los corazones de los hombres es lo que el Señor mira para su segunda venida, entonces nosotros nunca vamos a saber cuándo va a venir el Señor. Pero la Escritura lo dice, que nadie sabe ¿verdad? La fecha ni la hora. ¿Pero por qué? Porque nosotros no podemos ver la intención de los corazones, pero el Señor sí. Dice que los ojos del Señor recorren toda la tierra, ¿verdad? Y vamos a ver este versículo un poquito más tarde, en Segunda de Crónicas. Entonces el Señor está mirando la intención del corazón de los hombres. Y va a llegar un momento, porque dice como en los días de Noé, que no haya ni un pensamiento de ningún hombre de bien. Y vamos a ver, vamos a usar la palabra arruinada. La tierra se va a arruinar. Y ahí va a venir el Señor. Yo estoy convencido de esto, ¿verdad? Ahora Pablo nos dice ahí en Primera de Tesalonicenses, nosotros, los que sabemos esto, porque para eso están estas cosas aquí, ¿verdad? No podemos estar en tiniebla, tenemos que estar pendientes, tenemos que estar mirando para que no nos sorprenda. Yo no sé si vamos a estar aquí o no, ¿verdad? Pero tenemos que estar pendientes, porque el Señor va a venir de momento, como ladrón en la noche, cuando menos se los espera, como en los días de Noé, que estaban, ¿qué? Comiendo, bebiendo, casándose. Eso denota una vida de degeneración masiva, de pecado, ¿verdad? Haciendo lo que les dé la gana, sin importarle las leyes ni nada de estas cosas. Entonces ahí vino el Señor y trajo esta destrucción. Entonces Dios siente, Dios actúa, Dios mira, Dios siente, Dios actúa, ¿verdad? Y aquí es que está este versículo. Dios ve, los ojos del Señor recorren toda la tierra. Y lo vamos a completar aquí después, porque esto es una lección para nosotros. Por eso dije, tenemos que cuidar nuestros corazones. Tenemos que llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo, dice la Escritura, ¿verdad? Tenemos que ser hijos de luz, obedientes,
¿ok? A lo que dice la palabra. No podemos mezclarlos con el mundo ni hacer las cosas que hace el mundo. Nosotros estamos separados, santos para Dios, ¿no? Entonces Dios mira el corazón de los creyentes y los incrédulos, los que hacen maldad, ambos. Y yo estoy convencido que si nuestros corazones están conforme al corazón de Dios, ¿cómo? Obedeciendo sus mandamientos, viviendo estas vidas santas para Dios, siendo hijos de luz, vamos a hallar gracia entre los ojos de Dios, como la halló Noé. ¿Okay? Y vamos a ver por qué Noé halló gracias. Entonces, es importante cuidar nuestros corazones, ¿verdad? Entonces, mire cómo termina el versículo, ¿verdad? Los ojos del Señor recorren toda la tierra, ¿para qué? Para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Entonces nuestros corazones tienen que estar dedicados al Señor, sus intenciones, todo viene de adentro, hermano, nuestra espiritualidad, ¿verdad? Entonces tenemos que estar alineados con el Señor y con sus mandamientos. Entonces, importante lección para nosotros. Entonces Dios lo que vio no le agradó. Estos hijos de Dios tomando mujeres, ¿verdad?, para sí, y la tierra estaba llena de maldad. Entonces, dice que pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues ahí está la contestación. Caminó con Dios, varón justo, perfecto en sus generaciones. Eso denotaba el corazón de Noé, ¿verdad? Estaba alineado con Dios. Mientras todo el mundo estaba haciendo lo que se le pegue la gana, viviendo desenfrenadamente, Noé era pregonero de justicia. Entonces caminaba con Dios, era varón justo, dice la Escritura. Y esto no cambia, Dios es inmutable, mis amados. Si nosotros vivimos en justicia y con nuestros corazones así alineados con Dios, hallaremos gracia ante los ojos de Dios. Es sí. ¿De acuerdo? Ok. Entonces aquí vemos como la gracia de Dios siempre está presente, aunque el mundo esté lleno de maldad. No importa. Hay uno que halló gracia. Vimos que Adán y Eva acabaditos de pecar. El Señor, ¿qué hace? Los vistió, ¿verdad? Ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Esto es importante para lo que vamos a dar hoy también. Y el Señor los viste, les provee, ¿verdad? Vemos a Caín acabando de matar a su hermano, como el Señor le dice, yo te voy a poner una marca para que nadie se vengue de ti. Yo no sé por qué el Señor hace eso, pero Él es soberano, ¿verdad? Y la gracia del Señor siempre está presente. Con Noé igual, pregonero de justicia, ¿no? Entonces, se multiplica la maldad, se multiplica la humanidad, por lo tanto se multiplica la maldad, como dimos. Y aquí dimos una figura, una estadística. Desde los tiempos del Señor, se cree que había unos 190 millones de personas en el mundo y hoy en día tenemos 8.000 millones. Entonces ya usted ve por qué se ha multiplicado tanto el pecado, ¿no? Y seguirá peor, ¿no? Entonces, los hijos de Dios tomaron las hijas de los hombres, las tomaron como esposas, ¿verdad? Esto es importante, o sea, hacían lo que les dé la gana, pero las tomaban y procreaban con ellas y las tenían como esposas, pero tomaban las que ellos quisieran, ¿no? Desenfrenadamente, digamos. Entonces Dios decide destruir la humanidad. Ahora quiero leerles aquí de mi versión, que empieza con un entonces aquí, que conecta con lo anterior. Dice el versículo 2 del capítulo 6, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que habían escogido. Entonces dijo Jehová, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Entonces ese entonces vemos que conecta este retrato de estos hijos de Dios tomando mujeres para sí, y Dios dijo, ya basta, esto no lo voy a soportar. Esa es la conexión, ¿verdad? Hay una conexión ahí. Hubo una transgresión a los límites morales que Dios puso. No nos da detalle la escritura de esto, pero no estuvo bien ante los ojos de Dios. Entonces la maldad se multiplicó. Esta unión de los hijos de Dios contribuye más a la maldad, a la multiplicación de la maldad en la tierra. Dios sintió tristeza. Algunas traducciones dicen le pesó, se lamentó.
Ahora quiero pausar aquí un poquito porque creo que el doctor Moore lo explicó muy bien también, esto de que si Dios se arrepiente o no se arrepiente. Bueno, si usted va a Isaías 55:11, ahí está el famoso versículo que dice que mi palabra no regresa vacía. Y muchos malinterpretan este versículo, ¿verdad? Como siempre digo, doy ejemplos de la Escritura. Jesús le habló palabra a miles y miles y miles y miles y miles de personas. Y hubo miles y miles y miles de inconversos. Entonces, no podemos decir así generalmente que la palabra no regresa vacía. Si usted lee Isaías 55, el contexto está claro. Es cuando Dios decreta, cuando Dios dice, hace mi palabra lo que yo digo, no volverá vacía. Entonces, cuando Dios dice algo en forma absoluta, es sí, sí. Jonás, vas a ir a Nínive. No, Señor, no voy a Nínive. Pues sí vas a ir. ¿Tú crees que no vas a ir? Ya verás que vas a ir. Eso fue un decreto absoluto. Aquí dice, he decidido destruir la tierra. Absoluto, no hay vuelta atrás. Cuando Dios dice algo así, no regresa vacía. Se hace lo que Dios dice. ¿Me explico, hermanos? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque hay situaciones en que vemos que Dios sí se arrepiente, pero yo no lo llamo arrepentimiento como tal, ¿verdad? Esa es mi opinión, pero vemos que Dios decreta cosas condicionalmente, ¿verdad? Dice, bueno, si haces esto y me obedeces, te va a tocar esto, y si no, te va a tocar lo otro. Vemos como Moisés en el desierto le rogó a Dios cuando cometieron la abominación del becerro de oro. ¿Se acuerdan? Apártate, Moisés, que lo voy a destruir. Pero no decretó una destrucción absoluta. Moisés le dijo, no lo destruya, Señor. Si Dios hubiera dicho, sí, Moisés, lo voy a destruir, pum, ahí. Pero nunca lo dijo. Dijo, quítate que yo voy a destruirte y te voy a dar una nación nueva. No, Señor, por favor. Entonces el Señor desiste de esto. Porque no fue un decreto absoluto. ¿Se entiende esto bien, hermanos? ¿Ok? Cuando el Señor dice algo absoluto, pues es sí. Pero vemos instancias en la Escritura que sí se lamenta, que sí, como pues le llamamos arrepiente, ¿verdad? Que sí le pesa, ¿no? Y aquí lo vemos que le pesó, ¿verdad?, haber hecho esto. Pero vemos también que aquí el decreto es absoluto. La destrucción viene sí, no hay vuelta atrás. Y vamos a ver por qué, de hecho. Bueno, entonces, aquí es que vamos a ver por qué. En los versículos, debía haber puesto ahí el del 11 en realidad en adelante. Quiero que vean la palabra corrompida, corrompido, corrupta. Y esa palabra destruiré, que está sombreada ahí, también es la misma palabra, pero la tradujeron como destruiré. Es la palabra, la palabra en hebreo, que la vamos a dar aquí en un momento. Y quiero que entendamos bien el contexto de lo que está sucediendo aquí, por qué el Señor decidió hacer esta destrucción, ¿ok? Así que, contando el versículo 11, esta palabra aparece cuatro veces, incluyendo destruiré. Estoy hablando en hebreo, ¿no? Ahora, mire, también le sombreé ahí, he decidido, una decisión absoluta, caso cerrado, sí, ya no hay esperanza. Viene el diluvio, sí y sí, ¿ok? Bueno, entonces, aquí está la palabra sahat, corrupto. La mejor traducción es arruinado. Ese es el contexto. La tierra está arruinada. Indica el grado de maldad, mis amados. Es como cuando usted guarda una comida en el refrigerador y a cabo de 2 semanas se acuerda y ya tiene animalitos corriendo por ahí, ¿verdad? Está arruinada. ¿Se la va a comer? No se la come. Está arruinada. No hay manera de arreglarlo. Ese es el contexto aquí. No hay manera de arreglar esto. Entonces aquí empiezan sus notas, por favor. La tierra estaba arruinada, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Dios retribuye con los mismos términos. Esto lo vamos a ver. Esa palabra destruiré también es la misma palabra sahat. Y vamos a leer estos pasajes como se debieran leer en realidad, ¿verdad? Entonces, esto ilustra el castigo justo de Dios sobre la maldad.
Dios es un Dios justo, no tendrá por inocente al malvado. De ninguna manera. Bajo el pacto de la gracia en el cual vivimos hoy en día, ¿verdad? Quizás podemos decir, no sé, quizás podemos decir que Dios tenga un poquito de más paciencia, no sé, pero Dios no cambia. Yo creo que la paciencia de Dios siempre es igual. Pero dice la Escritura que Él es paciente, esperando a que todos procedan o los más posibles al arrepentimiento. Por eso es que sigue pasando por alto los pecados de los hombres. ¿Ok? Ahora, pero viene la justicia de Dios. Ok. Para que veamos dónde estamos. Ok. Donde estamos nosotros y donde estamos. Yo tengo la hoja, pero no la dio la semana pasada. Bueno, la vez que tuvimos el último estudio nos dieron una hoja. No empezaron las notas ahí, ¿verdad? No. Ay. Bueno. Error mío, entonces. Debíamos haber empezado aquí. Bueno, pues ya muy tarde, no se puede hacer nada. Ok. Bueno, entonces estamos viendo aquí la justicia de Dios, que es bien importante, hermanos. Bien importante. Bueno, entonces, vamos a leer aquí. Este es el pasaje, mire. Ahora la tierra se había ido a la ruina. Y cuando algo se va a la ruina, no se puede reparar. La tierra se llenó de iniquidad, de maldad, de violencia. Dios vio la tierra y aquí se había ido a la ruina, número 2, ¿verdad? Porque toda carne había arruinado, todo es la palabra sahat, ¿no? Su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, ha llegado ante mí el fin de toda carne, porque la tierra está llena de iniquidad. A causa de ellos he aquí que traeré ruina. Esa palabra destruiré se supone, ¿verdad?, que mejor traducción es ruina, ¿no? Entonces vemos la misma palabra utilizada aquí y vemos el concepto de que Dios retribuye con la misma moneda. Ustedes arruinaron la tierra, pues yo lo voy a arruinar a ustedes, ¿verdad? Y ese es el contexto de aquí. Bueno, aquí sí empiezan sus notas entonces. Exactamente, muy bien, ok. El énfasis de Génesis del 6 al 9. Número 1, la justicia de Dios. La justicia de Dios. Dios es justo, no tendrá por inocente al malvado, concepto que hemos dado muchas veces. Número 2, el castigo de Dios. Ahora, aquí voy a poner este versículo. ¿Y cómo relacionamos esto, Hebreos 12, con esto que está sucediendo? Bueno, porque es que mucha gente dice que Dios no castiga. No, Dios es amor, no castiga. Pues Dios sí castiga. Castigó en esa época y castiga hoy en día. Lo que pasa es que le llamamos disciplina. Está bien, llámele disciplina, llámele como usted quiera, ¿verdad? Es similar a lo que hacemos con nuestros hijos. No castigamos a nuestros hijos. No, lo estoy disciplinando. Bueno, está bien, llámele como quiera. Pero usted está disciplinando a sus hijos, ¿para qué? ¿Para qué los disciplinamos? Para corregirlos correctamente, para corregirlos, ¿no? Porque están en el camino incorrecto y queremos corregirlos, pues Dios castiga, ¿verdad? Ahora, bajo el pacto de la gracia, Dios ama al que disciplina. A nosotros los creyentes, ¿verdad? Él nos disciplina o nos castiga, como quiera que usted le quiera llamar, porque estamos en caminos que Él no quiere que estemos ahí. Y a veces lo hace por medio de circunstancias, no son cosas agradables, como dice el mismo autor de Hebreos, ¿no? Así que ilustro este concepto, que Dios sí castiga, y aquí en el diluvio, pues el castigo fue total, completo, y no hubo vuelta atrás, ¿verdad? Gracias por el pacto de la gracia, porque cuando Dios nos castiga es para un bien de nosotros, ¿verdad? Pero aquí no, aquí era total destrucción. Ahora, número 3, importantísimo, hermano, importantísimo, nuevos comienzos. Vamos a ver nuevos comienzos aquí hoy, ¿ok? Es un nuevo comenzar. La intención de Dios al darnos la inspiración de esta sección de la Escritura es darle al lector entender que Él quiere un nuevo comienzo para la humanidad. ¿Por qué? Porque la tierra está arruinada, está perdida. Y esa palabra ruina ya por definición es que no se puede resolver el asunto.
Entonces Dios quiere limpiar todas las cosas y comenzar de nuevo. Un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Que es lo que vamos a ver hoy. Ahora, vamos a dar unos detalles del tamaño del arca. Y antes de ir a estos detalles, voy a explicar por qué esto es importante. Hermanos, mire, a veces yo me frustro porque hay personas que dicen, ¿qué me importa eso a mí? Eso no es importante. Cristo es lo importante, el Evangelio es lo importante, etcétera, etcétera. Sí, Cristo es lo importante, es lo más importante. Y eso no me importa. Entonces vemos mucha inconsistencia, ¿verdad? Por eso es que no hay tanta gente hoy. ¿Verdad que sí? ¿Por qué esto es importante? Pues les voy a explicar. Les voy a explicar, mis amados. Esto del arca específicamente es motivo de burla. Es motivo de burla. La gente se ríe. Ay, ustedes creen que cupieron todos los animales del mundo en un barco. Eso es una fábula. ¿Qué gente tan ignorante? ¿Cómo es posible? Entonces viene su hijo, su hija, su nieto, su sobrino, un familiar, quien sea, ¿verdad? O viene de la escuela, papá, mamá, mira, se estaban riendo de mí porque yo les hablé del arca. ¿Qué usted le va a decir? Le voy a decir las dos respuestas que generalmente hacen. Vete con el pastor, él te va a explicar. ¿Eso es lo que le va a decir? Porque eso es lo que dicen. O en la iglesia te lo van a enseñar. Y la segunda es, no te preocupes. Mira, muchacho, hija, hijo, lo que sea, está en la Biblia y es verdad. ¿Usted cree que su hijo, su hija o quien sea puede defender la fe racionalmente contra estas personas? Diciéndole estas cosas. No. Se burlan más todavía. Entonces tenemos que aprender a defender la fe en estos aspectos que parecen irracionales para el mundo, pero son completamente racionales y lógicos y se puede hacer. Entonces, si usted le explica a su hijo, a su hija, mira, esto es lo que es, esta es la realidad. Te voy a explicar eso del arca para que tú vayas donde aquella persona que se burló y lo llames aparte y le digas, ven acá, te voy a explicar. Y usted sabe lo que sucede. Del arca o de cualquier otra cosa al evangelio es un pasito cortito, hermanos. Porque va a aparecer Cristo sí y sí. ¿O no? ¿Verdad que sí? Imagínese que usted le esté explicando esto del arca, esto que vamos a explicar ahora. Y usted siga con la conversación. ¿Y sabes qué? Porque Dios es un Dios de pacto. Hizo un nuevo pacto. Y después vino otro pacto. Y estableció un pueblo. Y sigue por ahí. Y llega a Cristo. Y le predica el evangelio. Por eso es que es importante, hermano. ¿Me explico? Ok, pues estos detalles son importantes. Los que vamos a dar. Ahí están en sus notas. El arca, 300 codos de largo, dice ahí la escritura. La pregunta es, ¿qué es un codo? Pues 45 centímetros aproximadamente. Es la distancia desde la punta del codo hasta la punta del dedo más largo. ¿Ok? Aproximadamente 45 centímetros o 17 pulgadas y media. Bueno, si usted hace la matemática, el largo del arca aproximadamente 135 metros o 400, casi 438 pies. ¿Cuánto mide una cancha de fútbol? A ver. 90. ¿90 qué? ¿Pies? ¿Metros? No, pies, ¿no? Metros. 90 metros. Bueno, pues haga ahí la matemática. Es casi una cancha y media de fútbol. ¿Verdad? Y de fútbol americano es como un estadio y medio. Esto es un monstruo de barco, hermanos. Un monstruo. 50 codos de ancho. Son 22 metros de ancho. 73 pies de ancho. Y de alto 30 codos. 13 metros o 44 pies. Ahora, aquí viene la pregunta. Hay dos preguntas principales, ¿verdad? Motivos de burla, ¿verdad? Y de personas que no creen, de los escépticos. ¿Cómo es que cupieron todos los animales del mundo? ¿Cupieron todos los animales del mundo ahí? No. Claro que no, hermanos. Pero eso es lo que ellos creen. Entonces hay que aprender a explicar esto.
Y está claramente ahí en la Escritura y otras cosas más que vamos a dar. Primero, son 7 pares de todo animal limpio. Escriban en sus notas, limpio. Entonces, estos animales limpios están definidos en Levítico, ¿verdad? ¿Cuáles son los animales limpios? Los animales que se podían comer, se sacrificaban, etc. Un par de todo animal impuro o los no limpios. Capítulo 7, versículo 2, está todo esto ahí, ¿verdad? Así que no son todos los animales, primero. Ahora, aquí está la clave, hermanos. Cada uno según su especie. El problema es que la traducción en español no le hace justicia. En realidad es cada uno según su clase. Según su clase, ¿ok? Es importante entender esto. No, hay muchas especies. Por ejemplo, ¿cuántas especies de perros hay? Pues un montón, ¿verdad? Pero ¿cuántas clases de perros hay? Una sola, ¿ok? Y de ahí vienen todas las especies. Todas las especies. Bueno, ok. Ahora, mire esto. No sé si se ve aquí. Mire, ahí está. Esto es cortesía de respuestas en Génesis, ahí en Kentucky, uno de los lugares que quiero visitar antes de partir de esta tierra, ¿verdad? Eso es un modelo a escala del arca. Mire qué pequeños se ven los autos ahí, ¿verdad? Es un modelo real, ¿no? Hay otro en Holanda también, y vemos la magnitud de esto, ¿no? Ahora, vamos a ver concepciones realistas acerca del arca. Estas personas en respuestas en Génesis, que nosotros aquí en la iglesia utilizamos el currículo de ellos para enseñarle estas cosas a los niños, precisamente para que aprendan estas cosas. Ahora, quizás usted no sepa esto, pero yo sí, porque pues me meto bastante en estas cosas, ya no tanto. Pero lamentablemente hay muchos hermanos queridos, creyentes, salvos, teólogos, científicos, filósofos de alta categoría, que desmienten estas cosas que dicen esta organización de respuestas en Génesis. Porque la ciencia no lo confirma. La ciencia revela otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, ellos creen en 24 horas, 6 días literales. La Tierra tiene unos 6.000 años por ahí. Ellos creen estas cosas y unas cosas del diluvio que vamos a dar aquí después. Y es una pena que estas personas los descarten así tan apresuradamente, porque lo que revela la ciencia es otra cosa. Bueno, vamos a ver varios de estos aspectos. Yo creo que como hermanos podemos trabajar juntos y considerar que esto sí, como ellos lo creen, es muy plausible. Pudo haber sucedido exactamente como ellos lo definen aquí. Bueno, ellos hicieron un estudio en el 2014 y hay 1.8 millones de especies, no clases, documentadas. Especies, ¿ok? Ahora, mire qué interesante. 98% son marítimas, que no entraron en el arca, obviamente, bacterias, que tampoco entraron en el arca, y plantas, que no estaban en el arca tampoco. Entonces, eso nos deja con 34.000 especies de animales terrestres. ¿Ok? Entonces, ya ahí el número se va haciendo más plausible, ¿no? Ahora, son especies, no son clases. Bueno, no les voy a dar los detalles, pero ellos concluyeron que había un total aproximado de 7.000 animales en el arca, constituyendo 1.400 clases, no especies, ¿ok? La palabra en hebreo que se utiliza es min, ¿verdad? Por eso se traduce como clase y no especie. Ahora, ¿qué es una clase? Pues es un organismo distintivamente creado y todos sus descendientes. ¿Ok? Es un organismo único. Y de ahí descienden muchas especies. Ese es el contexto. Ahora, ¿quién me puede dar un ejemplo? Un ejemplo de clases que de ahí descienden muchas especies. Aquellos que trabajan con ranchos, díganme.
Los lobos. Los lobos, exactamente. Los lobos, coyotes, perros, ¿verdad? Todo eso viene de una sola clase, de una sola clase. Entonces no necesitaban todas las especies de coyote, ni todas las especies de perro, ni todas las especies de lobo. ¿Por qué? Porque se pueden mezclar. Se pueden mezclar un lobo con un perro, un coyote con un lobo con un coyote, lo que sea, ¿no? Se pueden mezclar. ¿Qué otro ejemplo? A ver, aquellos de rancho, a ver. Ahí está, Moisés, muy bien. Yo sabía que Moisés lo iba a sacar. Los caballos, las cebras, los burros, las mulas, ¿verdad? Usted puede cruzar un caballo con una mula, ¿verdad? Un burro con una yegua, y ahí salen todas las especies. Entonces ya vamos entendiendo esto un poquito mejor, ¿verdad que sí? ¿Ok? ¿O no se entiende? Sí. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Ok, muy bien. Ahora, otra cosa, estos son meras especulaciones y lógica, ¿no? Tamaño de los animales, pues obviamente la lógica nos dice que iban a llevar a los más pequeños dentro de la misma clase, ¿verdad? Y los más jóvenes, ¿ok? Porque eran más pequeños en tamaño, ocupaban menos espacio, comen menos, más fáciles de manejar quizás, son más resistentes, son más fuertes a las enfermedades y estas cosas, y cuando termina el diluvio tienen más tiempo para procrear, porque si usted lleva un animal que tiene 10 años, pues cuando termina el arca no le queda mucho tiempo, ¿verdad? Pero si lleva uno que tiene 3, pues le queda más tiempo. Entonces todo esto son cosas lógicas que podemos explicar, cosas racionales, ¿no? Bueno, entonces vamos a los detalles de la duración del diluvio. Hay que hacer distinción aquí, mis amados, distinción. 40 días de lluvias torrenciales. Hay que hacer esa distinción. Aquellos de nosotros que venimos de países que llueve muchísimo, sabemos lo que es una lluvia torrencial, ¿verdad? Y la hemos visto hasta lluvias de huracanes. Pero ninguno de esos se compara con lo que sucedió aquí. Era 100 veces peor. Lluvias torrenciales por 40 días. Después dice que esto paró, pero siguió lloviendo, no torrencialmente, ¿verdad? Por 150 días más, y permanecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Y después al final vamos a ver cómo esto, la totalidad del tiempo del diluvio, ¿no? Bueno, ahora, otra cosa que debemos entender, que el diluvio fue un evento histórico, fue real, sí y sí sucedió. ¿Ok? Vamos a ver las preguntas que hay sobre esto, pero sí sucedió. ¿Cómo lo sabemos? La palabra lo dice, hermanos. Ahora yo quiero que presten atención a este versículo aquí, muy, muy importante. Yo no sé si usted se va a sorprender como me sorprendí yo, ¿verdad? Dice Hebreos 11:7, está hablando de los héroes de la fe, ¿verdad? Que Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿verdad? Bueno, ¿qué no se veía? Pues dice en Génesis 2 que no había llovido sobre la tierra. Nadie sabía lo que era lluvia. Y vas a construir este monstruo y bueno, pero ¿qué es esto, Dios? Pero está hablando de la fe de Noé, ¿verdad? Dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Ahora mire lo que dice ahí, se lo sombreé. Y por esa fe, Noé, la fe de Noé, condenó al mundo y fue hecho Noé heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que Noé fue heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué? Fue justificado ¿por qué? Por la fe. ¿No lo pone a pensar esto usted? ¿Quién es el padre de la fe? ¿De verdad? Esto fue 500 años antes de Abraham.
le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham, Moisés le creyó a Dios y le fue contado, Noé le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahí se lo dejo para que lo piense. ¿Ok? Pero bueno, es una realidad. Entonces, aquí lo que quiero ilustrar es que la palabra muestra que fue un evento real. Primera de Pedro 3:20 también habla del diluvio, ¿verdad? Dice que Noé, en los días de Noé, preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvas, 8 personas se salvaron ahí, ¿no? Segunda de Pedro 2:5, está hablando aquí Pedro de cómo Dios es justo, su juicio a los impíos y también en esa sección, pues su gracia a los creyentes, ¿no? Entonces hace una comparación y un contraste. Dice, si no perdonó al mundo antiguo, imagínense lo que le va a suceder a los que cuando el Señor venga, ¿no? Entonces, habla aquí del diluvio también, ¿verdad? Pregonero de justicia, Noé, y una vez más, Noé más 7 personas fueron salvas. Ahora, aquí viene la otra pregunta, el debate principal del diluvio es este, ¿verdad? ¿Hasta dónde se extendió el diluvio? Hay unas interpretaciones aquí. La primera es que es universal, cubrió toda la tierra conocida hoy, fue un diluvio en toda la tierra, ¿no? Esa es una interpretación. La segunda y la tercera son bien parecidas, ¿verdad? Que el diluvio fue solamente en el mundo conocido de esa época, no en el planeta completo, y que fue regional. Y regional es un poquito menos que el mundo conocido, según estas personas, ¿no? Y básicamente desde Mesopotamia, porque tenemos las leyendas estas del diluvio que se originan ahí en Mesopotamia, que es Irak, lo que hoy conocemos como Irak, hacia el oeste, hasta el mar Mediterráneo, básicamente, que solamente el diluvio ocurrió ahí. Ahora, yo les voy a dar mi postura, y de nuevo, no estoy muy firmemente anclado, pero me inclino a esta que está aquí, que es un diluvio universal. Y les voy a dar unas razones por las cuales esto es así, ¿no? Bueno, les voy a dar como unas 5 razones. Aquí le voy a preguntar. Aves del cielo, escríbale ahí, aves del cielo. Se mencionan unas 9 veces las aves del cielo. Ahora piensen lógicamente, quiero que piense un poquito, ¿por qué el hecho de que las aves estuvieron en el arca apunta a que el diluvio fue universal? Por la migración. Levante su mano. Dime, Roberto. Porque emigran grandes distancias. Exactamente, muy bien. Emigran grandes distancias las aves. Entonces, si fuera regional, ¿por qué las van a meter en el arca si pudieron haber volado al otro lado, ¿verdad? Donde hay tierra seca? Pero aquí habla 9 veces, menciona, ¿verdad? Y ahí está la razón, porque pudieron haber volado fuera de la zona del diluvio. ¿Ok? ¿Está claro esto, hermanos? Ok. El nivel del agua, esta requiere un poquito más de pensar, ¿verdad? Un poquito más de pensamiento. Dice el versículo 19 del capítulo 6 que quedaron cubiertas todas las montañas. Todas las montañas quedaron cubiertas y 15 codos más arriba, dice. Ahora, les pregunto, ¿cómo es que el agua fluye? ¿De arriba para abajo o de abajo para arriba? ¿Cómo fluye? Nadie sabe cómo fluye el agua. De arriba para abajo, muy bien. Es que no es una pregunta de truco, hermano. Es lo que llamamos gravedad, ¿verdad? Por eso todos los sistemas que tenemos del agua, los drenajes que salen de nuestras casas, es todo hacia abajo, ¿no? Y llegan hasta la planta de tratamiento, todo es hacia abajo. Ahora, lo que quiero que vean aquí es que si esto es así, entonces hay unas montañas altísimas en esa región. Pero esas montañas no se van a empezar a cubrir hasta que todo lo que fluya hacia abajo se llene primero. Entonces no hay posibilidad de que fuera regional, porque el agua se va a ir yendo fuera de la región porque hay regiones más bajas. ¿Me explico?
Entonces, hasta que esas regiones más bajas no se llenen, no se empieza a subir el agua para cubrir las montañas, ¿verdad? Esa es la lógica de esto, ¿verdad? Entonces, ahí está en sus notas, el agua siempre fluye hacia los niveles más bajos, ¿verdad? Entonces, para solo cubrir las montañas del Medio Oriente se necesita algo global. Se tiene que llenar primero todas las áreas más bajas en el resto de la tierra para que empiece a subir el agua. ¿Está claro esto? ¿Sí? Ok. Bueno, otra razón. Pregunto, ¿cuál fue el propósito del arca? Literalmente, ¿cuál fue el propósito del arca? ¿Para que qué? Por ahí lo dijo. Se salvaran, exactamente. Para que se salvaran, protegerlos del diluvio. Ese fue el propósito del arca. Ahora, si el propósito fue proteger a los animales, obviamente a los seres humanos también, ¿verdad? Y las aves, como ya vimos, del diluvio. Entonces, si el diluvio fue regional, ¿por qué se hacía falta un arca? Si el diluvio fue en esa región, ¿qué había en las otras regiones? ¿Animales? ¿Sí o no? Sí. ¿Seres humanos? ¿Sí o no? Sí. Entonces, si el diluvio es regional, pasa el diluvio ahí, se seca la tierra y todos esos animales y esas personas van a emigrar eventualmente a esa región. El arca no hacía falta si el diluvio es regional. ¿Verdad? ¿Sí? Sí. Ok. Pues ahí está en sus notas. No hubiera sido necesaria el arca, ¿verdad? Y ahí está la razón, porque los animales de otras regiones y los seres humanos, ¿verdad?, hubieran repoblado la región que se inundó. ¿Ok? El arco iris. El arco iris. El arco iris apunta a un diluvio universal, ¿verdad? Y lo vemos ahí descrito en capítulo 9, ¿no? El pacto de Dios. ¿Alguien puede proponer por qué el arco iris es evidencia de que es universal? ¿Alguien puede pensar alguna razón? Pues yo pienso porque sale en cualquier lugar de todo el mundo. Eso es una, muy bien, América, muy bien. Eso es una razón. El arco iris se ve en todo el mundo. ¿Verdad que sí? No solamente en la región donde hubo el diluvio. Entonces yo estoy en la China y veo un arco iris y eso me recuerda que Dios inundó toda la tierra, porque no me va a recordar que inundó la región de Mesopotamia nada más. ¿Verdad que no? No tiene lógica. Pero hay otra razón también, que se las doy aquí, ¿verdad? Dios prometió que jamás destruiría la tierra con un diluvio. ¿Ok? Eso está claro. ¿Ok? Y esta fue la señal de la promesa. Ahora, mire esto. Han ocurrido miles y miles de inundaciones a través de la historia, quizás cientos de miles, que han muerto animales y personas. Entonces, ¿mintió Dios en su promesa? Hace poco ahí en Connecticut hubo unas inundaciones y murieron 2 personas ahí. Entonces, el Señor dijo, yo no voy a destruir la tierra por agua, pero ha habido destrucción por agua, ha habido muerte de animales y personas en regiones durante la historia. Entonces no pudo haber sido regional, tuvo que haber sido universal, porque la promesa es universal. ¿Ok? Y Dios no puede mentir. ¿Está claro esto, hermanos? ¿Sí? Ok. Muy bien. Y esta es mi favorita, hermanos. La referencia en el Nuevo Testamento. En Jesús, que Jesús dijo en Mateo 24, que ya le hemos dado aquí varias veces, como en los días de Noé. Ahora, piensen que está contrastando la venida del Hijo del Hombre, va a ser como en los días de Noé. Eso es lo que está sucediendo aquí, ¿verdad? Estaban bebiendo, casándose y dándose en casamiento, pecando y viviendo desenfrenadamente, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, ¿verdad?
así será también la venida del Hijo del Hombre. Pregunta, piensen bien, ¿la venida del Hijo del Hombre es local o universal? Bueno, pues entonces, ahora, pero le voy a hacer otra pregunta. ¿No dice la Escritura que el Hijo del Hombre, Jesús, dónde va a llegar Jesús? ¿Qué dice la Escritura? ¿En dónde va a plantar sus pies? ¿En Israel? ¿En dónde en Israel? Mesopotamia. ¿En dónde? Mesopotamia, No, ¿en dónde es Israel? ¿En dónde en Israel dice la Escritura que va a pisar el Señor? Templo de Jerusalén. ¿En Jerusalén? ¿En dónde en Jerusalén? Ay, hermanos. Esto es rudimento básico, hermanos. En el monte de los olivos, hermanos. En el monte de los olivos. No sé cómo se llama. Ok. En el campo de no sé, pero algo así. Bueno, para eso estamos aquí, para aprender todos. Ok, entonces, hermanos. Kelly, pero entonces, ¿es universal o es local? Él va a venir ahí, en esa localidad. Entonces, ¿cómo usted alega que es universal? ¿Por ahí alguien dijo? Porque todo ojo le verá, dice la Biblia. Exacto, todo ojo lo verá, toda rodilla se lo doblará y toda lengua confesará. Es sí, que cuando venga el Señor, aunque va a venir ahí, todo el mundo lo va a ver. Todo el mundo lo va a ver. Es universal, ¿ok? Y esto es lo que está aquí en sus notas, ¿verdad? La venida de Jesús es universal y Él está haciendo un contraste con como en los días de Noé, como sucedió el diluvio. El diluvio fue universal, hermanos, ¿ok? Bueno, aquí tenemos otra escritura, ahí en segunda de Pedro. Mire qué interesante está esto. Pedro está diciendo que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra. Dios habló y creó, ¿no? Ahora dice que la tierra proviene ¿de qué? Del agua, ¿no? Y por el agua subsiste. Y esto está en la creación, ¿verdad? El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ¿no? Y el agua es vital para la tierra. 70 o 75% del planeta está cubierto por agua, ¿no? Ahora, mire qué interesante esto. Por lo cual, el mundo de entonces pereció anegado o inundado. Esa significa anegado, inundado en agua, ¿verdad? Pero los cielos y la tierra que existen, ¿cuándo? Ahora, en el tiempo de Pedro, contexto inmediato, están reservados por la misma palabra para ser guardados para el fuego. La tierra va a ser destruida por fuego, es lo que está diciendo Pedro. Ahora, en el mundo, los cielos y la tierra que existen ahora. Ahora, ¿qué parte del mundo se conocía en esa época de Pedro? No todo el mundo, no se conocían todas las tierras. Ahí uno puede decir, fue local, porque está en el mundo conocido. Esto lleva 2000 años. ¿Qué conocemos ahora nosotros? Toda la tierra, todo el planeta, todo el mundo es conocido, ¿verdad? Entonces, como esto no se ha cumplido todavía, pues entonces podemos decir, hoy en día nosotros, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para el juicio. Y de nuevo está contrastando la destrucción del diluvio en el mundo de esa época, ¿no? Lo que dice ahí, por la palabra de Dios y también por tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció, ¿verdad? Y como está contrastando lo que sucedió en el diluvio y lo que va a suceder, y lo que va a suceder es, en el mundo conocido de ahora, pues podemos deducir que lo que sucedió fue en el mundo completo, porque el mundo conocido de ahora es la tierra completa. ¿Ok? ¿Estamos claros en esto? ¿Sí? Ok. Si hay alguna pregunta, hermanos. ¿Ok? La destrucción de la tierra será universal como lo fue en el diluvio. Esa es la conclusión.
¿ok? Y Pedro está contrastando estas cosas al igual que las contrastó Jesús. Bueno, de todas maneras, el mensaje del diluvio no es tratar de explicar cómo ocurrió estas cosas, que si fue regional, que si fue universal, que si fue aquí, allá, que si el arca, que si los animales. No es el propósito de esta narración. El enfoque de la narrativa, escríbala ahí en sus notas, es, número 1, corrupción por el pecado de la humanidad que llega a un colmo. ¿Okay? Dios tiene un colmo y ese colmo va a llegar algún día para este mundo de ahora, como dice Pedro ahí, ¿no? El justo juicio decretado por Dios, ¿okay? Destrucción porque la tierra estaba arruinada y había que comenzar de nuevo. Y aquí viene lo más importante, un nuevo pacto. El Señor nos está diciendo que Él es un Dios de pacto, que Él es un Dios de gracia, que en medio de toda esta calamidad y destrucción, Él ofrece su gracia. Quiere un nuevo comenzar con la humanidad. Y aquí vemos el primer pacto. Ahí está, hermanos. Ahí lo tenemos, versículo, en el capítulo 9. Dice: y habló Elohim a Noé y a sus hijos que estaban con él, diciendo: he aquí, yo mismo establezco mi pacto con vosotros. Es un pacto nuevo. Dios quiere comenzar otra vez. El pacto es el plan de Dios de volver a traer orden, ¿verdad? Y habitar en medio de su pueblo. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque si usted sigue, y lo vamos a ver eventualmente, ese nuevo comenzar dio paso al nacimiento de una nación santa apartada para Dios, ¿verdad? Por medio de un hombre que Él escogió. Y por medio de esa nación se construye el tabernáculo primero en el desierto, y ahí habitaba Dios. En el tabernáculo, la gloria de Dios estaba ahí. Dios quería habitar con los hombres. Y después es el templo, la gloria de Dios estaba en el templo. Y el resto de la historia. Por eso dije, ya estamos viendo a Cristo aquí. ¿Por qué Dios quiere crear un nuevo pacto? Porque Él tiene un plan. Él tiene un plan. Él no va a destruir la humanidad completa porque Él tiene un plan para la humanidad. Entonces ya vemos esto un poquito más claro, ¿no? Entonces, Dios quiere recrear la humanidad para continuar con sus planes. Con sus planes. Que sabemos, ¿verdad? En el contexto inmediato, que vamos a ver en los próximos capítulos, establecer un pueblo para Él, apartado, nación santa, que sea luz a las otras naciones alrededor, que era la misión principal del pueblo israelita, ¿verdad? Presentar a Dios como Él se ha dado a conocer aquí a las otras naciones, ¿no? De ese pueblo entonces saldrá ¿qué? Una simiente que será el Salvador del mundo. Esa es la conclusión. Entonces ya usted ve como del Antiguo Testamento empezamos a ver la cristología aquí, ¿verdad? A Cristo. Muy bien, entonces, una vez más, podemos decir que Dios nos busca y quiere relacionarse con nosotros en medio de la maldad, de la calamidad, no importa, Él quiere completar su plan, ¿verdad? Y después vemos que hace otro pacto con Abraham y vemos bastantes pactos, unos cuantos pactos en la Escritura que existen, hasta el pacto final, que es el pacto de la gracia en el cual estamos nosotros. Y ya no hay más pactos, ¿verdad? Ese es el último y ese es el que quedará hasta que el Señor venga. ¿Ok? Bueno, ahora cerramos aquí con algo interesante que sucede cuando termina el diluvio, y es la maldición de Noé a Canaán, ¿verdad? A Canaán. Bueno, aquí hay un paralelo entre Adán y Noé.
Vamos a ver eso primero. Ambos eran labradores de la tierra. Capítulo 9, versículo 20 dice que Noé labraba la tierra. Sabemos que Adán era labrador, ¿no? Adán descubre que estaba desnudo. ¿Se acuerda cuando Adán se escondió y el Señor le dijo, ¿dónde estás, Adán? Ah, es que me escondí porque nos dimos cuenta que estábamos desnudos. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Y aquí en este evento, Noé se emborracha, planta una viña, se emborracha y si lo toma literalmente, pues se desnuda en su tienda y su hijo Cam ve su desnudez, ¿verdad? Así que Cam descubre la desnudez de su padre, por tanto Noé sufre la vergüenza de su desnudez al igual que Adán. Está siguiendo todo esto, ¿verdad? Entonces, veo un poquito aquí también de, quizás rivalidad no es la palabra correcta, pero animosidad aquí. Hubo celos entre Caín y Abel. Ustedes se acuerdan de esto, ¿verdad? Abel ofreció un sacrificio que fue visto con mejores ojos, ¿verdad? Porque lo ofreció lo mejor, las primicias, y lo ofreció con todo su corazón. Caín no, ¿verdad? Entonces, Cam y sus hermanos, Sem y Jafet, Noé, los tres hijos de Noé, pues Cam ve la desnudez de su padre y va a avisarle a sus hermanos a burlarse. Mira, papá está desnudo ahí, vengan para que lo vean, ¿verdad? Pero sus hermanos nada tienen que ver con esto y no le hacen caso, ¿verdad? Entonces ahí vemos también cierta animosidad entre los hermanos, ¿no? Ok. Ahora, ¿qué fue lo que realmente hizo Cam? Esto es importante. Hay dos interpretaciones básicas. Dice que vio o descubrió la desnudez de su padre, ¿ok? Yo voy a ir aquí un momentito a Levíticos. Levíticos 18. Hay algo interesante aquí, hermanos. Y ya voy a leer de aquí en unos minutos. Bueno, vio la desnudez de su padre. Bueno, una interpretación es que simplemente lo vio desnudo, y el ver a una persona desnuda era algo deshonroso. Esto está claramente en la Escritura. Si usted lee Génesis 9:23, ¿qué hicieron los hermanos? Jafet y Sem, ¿qué hicieron? Ellos agarraron ese manto y caminaron hacia atrás, ¿verdad? Y lo taparon y nada tuvieron que ver, ¿verdad? Así que usted puede ver esto en Adán y Eva, es que nos dimos cuenta que estábamos desnudos. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Ahora hay un pasaje, mire, en Habacuc, capítulo 2, versículo 15, ay del que da de beber a su prójimo alcohol, estamos hablando de alcohol, ay de ti que le acercas tu hiel, o la bota del vino, ¿no? Y le embriagas para mirar su desnudez. O sea, eso era algo muy deshonroso. Por la razón que sea, era algo deshonroso. Así que vemos esto en la Escritura. Ahora, otra interpretación es que hubo algún tipo de relación sexual, un pecado sexual. Y aquí es que le leo Levíticos 18, del 7, el 7 y 8. Dice, esto es la ley, ¿no? No descubrirás, escuche bien, la desnudez de tu padre ni la desnudez de tu madre. Es tu madre, no descubrirá su desnudez. Versículo 8. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre, es la desnudez de tu padre. Entonces, descubrir la desnudez de tu padre, esto está hablando de tener una relación sexual con la mujer de tu padre, cualquiera que sea, ¿verdad? Y vemos aquí, en 1 Corintios capítulo 5, que hubo un caso ahí en Corintios que estaba pasando precisamente esto, que un hombre estaba fornicando con la mujer de su padre. Y esto es una indignación tal que Pablo dice, entrégaselo a Satanás para que lo mate Satanás y su espíritu se salve, ¿no? Entonces, algunos creen que hubo algún tipo de pecado sexual o que pudo haber observado Cam a Noé teniendo relaciones con su esposa o con la madre de Cam.
No se sabe realmente. Yo pues creo que la primera es más plausible. ¿Por qué? Por lo que hicieron los hermanos, ¿verdad? Que simplemente lo taparon, ¿verdad? Y por esa acción creo que se refiere a la primera, pero en realidad no sabemos. Bueno, el punto es que fue algo deshonroso, completamente deshonroso, y Noé maldice a Canaán, ahí en los últimos versículos. Ahora, ¿quién es a Canaán? El hijo de Cam. No maldijo a Cam, maldijo a Canaán. ¿Okay? Y Canaán es el padre de los cananeos. Ahora les pregunto, ¿quiénes eran los cananeos? ¿Quiénes fueron los cananeos? Los varones que estamos estudiando el libro de Josué, hermanos. ¿Dónde estaban los cananeos? En Canaán, en la tierra que conquistaron los israelitas. Y ahí es que se cumple esta maldición. Que Noé le dice a Cam, le dice ahí, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Luego dijo, bendito sea Yahvé, Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Y por medio de Sem es que viene la descendencia de Abraham, y por medio de Abraham vienen los israelitas, y finalmente los cananitas fueron siervos, por lo menos por un tiempo, de los israelitas, ¿verdad? Entonces esa fue la maldición. Lo que no se sabe es por qué al hijo y no maldijo a Cam, ¿verdad? ¿Por qué maldijo a Canaán? Algunos creen que es un error de copia, que quisieron decir Cam, pero pusieron Canaán. Yo no creo, hermanos, yo no creo que fue error. Yo creo que, como vemos en la Escritura, esta maldición se cumplió al pie de la letra, ¿no? Bueno, entonces, esto sucede 500 años después de esto, que ya estamos entrando en verdadera, ¿verdad? En una historia que es más, que se puede contar, ¿verdad? Aunque todavía no había gente presente que presenció todas estas cosas, pero sí hay evidencia de que pues Abraham pues es el padre de los judíos y todas estas cosas. Bueno, entonces, para concluir un poquito de detalles de la duración del diluvio, nos dice el capítulo 7, versículo 12, comienza en el día, segundo día, el día 2, segundo mes, el día 17. Segundo mes, el día 17, cuando Noé tenía 600 años. 600 años. Termina en el mes segundo, el día 27 del mes. O sea, 10 días más después del año, ¿verdad? Entonces, si usted usa el calendario de nosotros, pues son 375 días. Pero si usa el calendario hebreo que se usaba en esa época, es un poco menos, ¿no? Entonces, eso fue lo que duró en su totalidad, desde que entraron al arca y empezó las lluvias torrenciales, hasta que el agua bajó, ¿verdad? Se secó la tierra y ellos salieron del arca. Ese es el tiempo de duración. Y dice al final que Noé vivió 350 años después del diluvio. Entonces, si entró cuando tenía 600, pues vivió 950 años Noé. Bueno, mis hermanos, pues con esto concluimos esta sección. La próxima vez vamos a ver, con el favor de Dios, los capítulos 10 y 11, la descendencia de Sem, de Cam, de Jafet y la Torre de Babel. La Torre de Babel. Y con esto cerramos estos primeros 11 capítulos que son tan vitales para entender el resto del Antiguo Testamento y el resto de la Biblia, hermanos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿No hay ningún récord de cuánto le tomó construir el arca? Bueno, una de las interpretaciones, que es la que yo también me apego, es cuando el Señor dice, y serán sus días 120 años, ¿verdad? No contenderé más con el hombre.
es que se tomó 120 años en construirla. Y dice Pedro que Noé era pregonero de justicia. Bueno, pues podemos quizás deducir que durante esos 120 años Noé estaba pregonando, o sea, predicándole al pueblo lo que venía, ¿verdad? Pero eso es lo que se cree, ¿verdad? Pero no tenemos seguridad. Sí, hermano. No anden tomando alcohol. ¿Qué? Que no anden tomando alcohol porque pueden terminar desnudos. Ah, sí. Bueno. Bueno, sin comentarios en cuanto a eso, porque Ahí dice la Biblia. no queremos recordar nuestros tiempos rebeldes, ¿verdad? Bueno, hermanos, pues entonces vamos a terminar en oración. Y vamos a darle la gloria a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, soberano eres tú, Señor, una vez más. Gracias, Señor, gracias por la revelación de tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara, Señor. Y gracias por revelárnoslas a nosotros, Señor. Y por medio de tu Espíritu que mora en nosotros, la podemos entender, la podemos enseñar, la podemos absolver con claridad, Señor. Te pido ahora, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que tú los bendigas, Señor, los ayudes a procesar esta información y por qué es importante, Señor, entender estas cosas históricas, Señor, y cómo podemos utilizarlas para defender nuestra fe y predicar tu evangelio, Señor, para dar una razón de la esperanza que tú has puesto en nuestros corazones con gentileza, con respeto, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Empodéranos, capacítanos, Señor, con estas cosas. Y ayúdanos, Señor, a defender nuestra fe, Señor, al mayor grado posible, Señor. Tú pon tus palabras en nuestras bocas, tus pensamientos en nuestras mentes. Tú nos vas a decir qué es lo que tenemos que decir, Señor, para que el mundo sepa que no solamente que esto fue verdad, sino que tú eres verdad, que tu evangelio es verdad y que tu victoria es verdad, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.